Yo hice un viaje con mi dinero, con mi familia, fuera del país. Y al primer año de gobierno, lo que me encuentro es un montón de ministros en primera clase. 3 ministros viajando a diferentes actividades gubernamentales fuera del país, pero en primera clase. Lo que representa la primera clase. Un boleto de primera clase es 5 veces más caro. Que está bien que vayan en primera clase si el organismo internacional se lo paga, no hay problema. Pero yo estoy convencido que ese dinero era del pueblo. Nuevamente la guillotina, en este espacio que tenemos como propósito reflexionar, hacer valoraciones, discusiones y sobre todo contribuir a una cultura de información y de posicionamiento político. Hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación, revisamos cada planteamiento que venimos a efectuar. Queremos darle gracias al creador del universo. El día de hoy es 20 de enero del 2026. Cerramos nuestros 4 años como legislador. Tuve la honra de ser vicepresidente del Congreso. Y hoy vamos a compartir estas valoraciones. Voy a hablar un poco más adelante de este libro Desquiciados, que es los vertiginosos cambios que impulsa la extrema derecha, porque a esos nos estamos enfrentando, a las extremas derechas, nuestras visiones, nuestros partidos de izquierda, como nuestro amado Partido Libre, nuestro posicionamiento se está enfrentando a la ultraderecha que representa a Trump, que representa a Milei, que representan los Noboa y todos estos dirigentes de la ultraderecha. Pero hoy vamos a compartir con un compañero con el que anduvimos, recorrimos para llegar al Congreso y quiero decirlo, lo realizó de forma impecable. Un gran congresista, un compañero, además de amigo, un buen dirigente que tiene el Partido Libre, me refiero a Obed López, con el que compartimos la fórmula y que estuvo conmigo los 4 años en el Congreso Nacional. Obed. Muchas gracias, Russell. Hoy nos despedimos. Fuimos electos el 21 de enero del 2022 para representar al pueblo hondureño en el Congreso Nacional. Especialmente el pueblo de Francisco Morazán nos dio ese mandato. Lo hicimos con mucho cariño para el pueblo hondureño. Trabajamos incansablemente buscando proyectos. Trabajamos con los programas de becas Francisco Morazán, siempre con la educación. Trabajamos importantes leyes. Lo acompañé en algunas leyes de la Comisión Electoral, leyes que tienen que ver con la salud pública, pero también hicimos contribuciones con algunas leyes que van a quedar para la historia. Si es que hemos hecho un trabajo importante, nos vamos con esa satisfacción. Nos vamos con ese sentimiento de haberle cumplido al pueblo y en vez de irnos con tristeza, nos vamos con la alegría de recibir el respaldo del pueblo cuando nos ve en la calle. Por supuesto que vamos a volver en un momento determinado cuando así lo permitan las condiciones del pueblo de Libre. Vamos a volver al poder porque hemos hecho esta batalla para servirle al pueblo y yo creo que en un momento determinado el partido va a estar listo para retornar. Fíjate que es importante que hagamos repensar la visión que tiene la ciudadanía del rol del diputado. La gente cree que el diputado es casi una persona que tiene una capacidad de resolver muchísimos problemas según la visión de la gente. Yo he sido 2 veces diputado ya. He tenido esa bendición del Creador y del pueblo que me ha honrado en elegirme 2 veces diputado. He estado en el Poder Ejecutivo como ministro y he estado como juez. Pero fíjate que la diputación, estuve como diputado cuando estaba gobernando el Partido Nacional, o sea, diputado en la llanura, decíamos. En ese momento no teníamos ni oficinas, ni
donde imprimir una nota, estábamos sin ninguna posibilidad. Pero hicimos una gran oposición en el 2014-2018. Con vos me tocó ser compañeros, diputados, del 2022 al 2026. Correcto. Nos tocó un evento histórico, patriótico, de rescatar el Congreso Nacional. Me correspondió juramentar a Luis Redondo, a Hugo Noé y a Angélica Smith como Junta Directiva Provisional. Mañana van a juramentar la nueva Junta Directiva Provisional. Ese acto, ahí está en la historia como un acto patriótico. Tú me acompañaste, me ayudaste a lograr esa situación. Y las bases y los colectivos y el pueblo estuvo ahí con nosotros abajo del Congreso y después en el Congreso. Pero llegamos con muchísimo ímpetu porque decíamos hoy sí vamos a ser diputados en el poder. Bueno, diputados en el poder, y este último año ni las becas pudimos pagar de Francisco Morazán porque nos dejaron con 2.977 solicitudes de becas durante todo meses de recolectarlas con el equipo, un trabajo fuerte de la oficina. Yo quiero darle el mérito a ese equipo que hemos organizado, que han dedicado horas en hacerlo en ley, en ordenarlo bien, en llevarlo. Muchas veces yo busco la perfección, en algunas veces les hablo para que busquemos lo mejor de cada uno. Pero presentamos todo esto y al final no se pagaron las becas Francisco Morazán. Un programa muy bonito que impulsamos juntos y que decíamos que la frase de nuestros mártires, la educación elemental es el alma de los pueblos libres. ¿Te acuerdas cómo llenamos el Central el primer año? Invitamos al embajador de la República Popular China, el embajador de Alemania, el director departamental Manuel Zelaya, Jorge Aldana llegó a hablar con todo el alcalde de la capital y nosotros metíamos a jóvenes de todos los municipios. Tú te puedes recordar anécdotas que estuvimos ahí. Esa vez hicimos una cosa muy potente, como vamos a ver, te recordás. Hicimos un esfuerzo y dijimos, este es el primer año y nosotros con todo nuestro corazón vamos a conseguir y gestionar y vamos a comprar para alimentar a toda la gente. Traímos un búfalo, matamos una vaca, una de comida, ¿sabes? Fue tremendo, ¿te acuerdas? Y contratamos la chicharronera. ¿Te acuerdas de eso? ¿Ah? Por supuesto. Fue con ese deseo de atender a miles de compañeros, compatriotas, principalmente jóvenes, que se sintieron con esa gran alegría de recibir por primera vez. Jóvenes que por primera vez recibieron algo del Estado. Ellos se sintieron parte ahí. Esa alegría se notaba en cada uno de los jóvenes, porque pudieron haber solo llegado los padres, pero esa no era la condición. Nosotros queríamos que no se viera como un bono, que se viera como una beca, que el padre llegara acompañado con su hijo, con su uniforme, y que él sintiera que su esfuerzo de ir todos los días al colegio tenía una recompensa. Ese es el sentido de la beca. El programa tan bonito que con vos, cuando planificamos la avenida, delegamos en las 4 entradas de la ciudad, porque vienen de los municipios de San Antonio del norte, del sur, del oriente. Y todo. Y ahí teníamos una patrulla y se ponían los buses donde venían los jóvenes, los padres. Teníamos militares en el Instituto Central, bomberos, policías, jóvenes voluntarios ayudando. Era una cantidad, un esfuerzo de ser un trabajo muy... Y Banadesa también. Banadesa. Recordamos que el presidente de Banadesa nos mandó 20 cajeros para que pagaran directamente. Ahí una transparencia total, porque cada padre tenía que ser revisado por una cámara para mostrar que él le correspondía ese pago. O sea, tratamos de que sea efectivo, que sea dinámico, pero que fuera transparente. Aunque era directo, pero que la transparencia siempre fuera parte. Porque lo que queríamos nosotros era dejar un legado, un ejemplo,
que sí podemos hacer las cosas, sí se pueden atender al pueblo a través de esas transferencias, a través de esos programas, pero también se puede hacer de modo transparente. Y dijimos, nosotros como diputados, ni un 5 vamos a tocar. Todo el procedimiento era, recibíamos las solicitudes de los municipios, del Distrito Central también, una vez que eran seleccionadas por 4 criterios: hijos de padre o madre soltero, personas en situación de vulnerabilidad, que en su familia era una persona con una capacidad especial, ese pasaba de un solo, o que el joven tuviera una situación difícil en su situación del hogar. Venían de todos, de Reitoca, de lugares. Ganamos Reitoca, te cuento, tenemos alcalde. Sí. Cedro, Johan, ganamos Cedros, Maray, Vallecillo también. Vallecillo, todos los lugares La Venta también. donde nosotros estuvimos impulsando las becas. Maraita. Fue un impacto porque la gente fue, lo que decíamos nosotros, los pueblos miran todos estos programas. Maraita también. Y entonces venimos y de todos los municipios venían un bus con 200 jóvenes, venían en varios buses. Cada comunidad se llevaba, porque eran 5,000 empiras por cada estudiante con su padre, y ahí nomás le hacían el biométrico y se lo entregaban a él directamente. Y iba y nos decían los padres, íbamos saliendo por la puerta a saludar, y nos decían, diputado, a mí la gente me dice Russell me decía, este dinero no sabe usted cómo nos está llegando. Con este dinero, en este momento, vamos a comprar los uniformes, vamos a comprar los útiles de nuestros hijos. O sea, esa beca Francisco Morazán, ese programa, Obed, nuestro compromiso es que al volver, si Dios nos da la vida y el pueblo así lo ordena por mandato en las urnas, a la conducción del Estado tenemos que hacerlo un programa ya universal en todo el país, institucional, manejado de una forma tal que el programa sea que el joven ya debe saber que tiene acceso a su beca, que esa beca va a ser un apoyo para que él pueda seguir adelante. Le decíamos aquella frase, no queremos a los jóvenes ni en malos pasos, ni en caravanas de migrantes, ni en Estados Unidos, ni en España. Los jóvenes los queremos en los colegios estudiando, formándose. Nosotros teníamos las estadísticas, como ven, de que los que más estaban yendo eran los jóvenes de adolescentes de 14 años en adelante. Por eso la beca tenía un propósito de que el pueblo salva el pueblo, el mismo pueblo hondureño, porque esos programas de la beca Francisco Morazán son programas impulsados con el Hacienda, el Tesoro Público, fondos estatales, fondos del pueblo, aportados por el pueblo. Y decíamos nosotros, el pueblo salvando al pueblo, el pueblo dándole con sus recursos impulsados y gestionados por nosotros desde el Congreso, dándole beca a ese pueblo para que no se vaya, para que no migre, para que no sea víctima de pandillas, que no sea víctima en el tren de la muerte, para que no sea víctima en una situación difícil en el exterior, sino que pueda estudiar y hacer un proyecto de vida. Eso fue un gran programa, lo tuvimos varios años, pero lamentablemente el último año, por incapacidad de la ministra de Sedesol, Mirta Gutiérrez, incapacidad totalmente, una gestión terrible de ella y del ministro Cristian Duarte de Finanzas, no se pudo pagarle a la beca de 2.977 jóvenes, que ahí tenemos los expedientes y que quedaron los expedientes en esa Secretaría de Estado. Y yo quiero recalcar de la importancia y por qué nosotros conocimos de fondo el programa. Porque recuerda, Russell, que nosotros estuvimos desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Nosotros estuvimos ahí conversando con cada uno de los beneficiarios de ese programa. Y en esta anécdota que les cuento, me encontré la mamá de un estudiante muy humilde de Reitoca, creo que era, Alugarén, por ahí, y llegó y me dijo,
no lo puedo creer, me dice. Yo vine acá pensando que iba a ser difícil recoger este dinero, que me va a ayudar mucho para resolver muchos problemas que tengo de mi hijo. Pero como la corrupción está muy arraigada, me dice, pero nadie me va a pedir una parte de este. No, le digo, eso es suyo. El Estado le está dando eso, como una retribución a todo lo que usted le ha dado a este pueblo, a este país. Porque eso es. El hondureño contribuye con su país. ¿Y el país qué le devuelve? Bueno, nosotros queremos que el país le devuelva hospitales, salud pública, que le devuelva educación. En este caso le está devolviendo una beca para su hijo. Pero como en otras ocasiones, en otros gobiernos, en otros programas, le dicen, le voy a dar esto, pero deme tanto. Entonces la gente queda con esas ideas. No, esto fue transparente, fue como un ejemplo. Yo quiero seguir luchando para volver a gobernar este país. Y quiero impulsar este programa. Tenemos esa misma visión, Russell. Un programa universal de becas para jóvenes estudiantes, manejado de forma transparente, honesta y que incentive la educación pública en este país. Quiero decirte que vamos a tener mucho de comentar. Lo queríamos hacer, esta vivencia. Ese fue un año hermoso, la primera vez que pagamos esas becas. La celebramos por lo alto. El Chele Ramos, le agradezco públicamente. Un búfalo me regaló me lo trajo de Patuca. Y compramos aquí comida, la chicharronera, tacos frescos. Era una locura, era una alegría. Y me decía la gente, ¿sabe por qué? Le decía yo con Obed. Nosotros queremos que ustedes sientan que este país les pertenece, que el país le pertenece al pueblo. Estos programas son para ustedes, son programas pensados, identificados como visiones de programas nacionales de Estado. Y cuando ya lo vamos a establecer como una política desde el gobierno, no va a tener necesidad incluso de estar en esa situación porque vamos a poder hacer la transferencia directamente a cuentas bancarias que van a poder abrir y de un solo Banadesa se lo va a aplicar. Ahorita como estábamos empezando, lo impulsamos con Banadesa. Quiero destacar a Erly Mengíbar, el presidente de Banadesa, que siempre nos ayudó. La gente del ejército estuvo ahí con nosotros, Copeco, la policía, los bomberos, la alcaldía. Fue muy fenomenal. Lo hicimos 3 años, pudimos hacerlo. Lastimosamente el último año no se pudo efectuar. Pero además de esos programas, que ese es un programa ejemplar, ese es el programa de becas más grande aplicado en la historia de Honduras por diputados. En este caso por nosotros dos con Obed López. El otro día miraba que un diputado escribía de nuestro partido, pucha, dice, qué montón de becas dieron esos dos. Dice, pero es que nosotros no anduvimos haciendo caja puente, no anduvimos haciendo ningún otro programa que no fueran becas. Todo lo dejábamos para un solo programa. Era una sola identificación, porque logramos entender, y eso hay que interiorizarlo, pero profundamente en tu espíritu, en tu alma y en tu racionalidad, Obed. La educación es el factor de movilidad social. Solo la persona que logra educarse puede dejar atrás los estadios de pobreza, de exclusión. Al ser educado puede desarrollar un proyecto de vida, puede impulsarse en la sociedad, puede mejorar para él y su familia y puede ser un ente de desarrollo del país y de su comunidad. Por eso educar es importante, es vital, y por eso las becas, por eso los programas, por eso nosotros hemos querido, y hacia allá vamos a llegar en algún momento, la apertura de más universidades. Yo quiero destacar, ayer mismo empezaron las universidades y voy a decir, nos metimos de lleno
Vos me ayudaste ahí a martillar, a martillar, a martillar hasta que tumbamos la paz, que era una prueba de exclusión. Gracias que se escuchó nuestra voz martillando. Habían unos neoliberales, habían unos que decían, Race lo que quiere es destruir la universidad, y hoy la Universidad Autónoma está creciendo, bueno, ahora está dando becas, ahora está poniendo los autobuses, está haciendo muchísimas cosas porque está expandiéndose, está teniendo mayor presencia de jóvenes, porque incluso tiene preocupado a las universidades privadas. Hoy si se mira la competencia, ya los estás viendo en los anuncios y en todo. ¿Por qué? Porque la universidad la habían dejado allá, totalmente arrinconada. Hoy la Universidad Autónoma, con todos los avances que se empujó al derogar la paz, y hay que decirlo, la visión nueva, este rector Sí, hay que felicitar al rector. Odier ha venido con mucho ímpetu, y eso ha permitido entonces que entrara, como fuimos varias veces a reunirnos con él y decirle, Odier, lo que Honduras necesita es una universidad con puertas abiertas para el pueblo. Lo que el padre y madre quiere saber, que el esfuerzo que ha hecho educando a su hijo lo pueda medir en tener opción de estudiar en la universidad. No que le digan, usted no sirve para nada, usted no pasó la paz, usted está excluido, yo recuerdo, y lo dije varias veces en el Congreso, en mis participaciones, exactamente en el desvío de Talanga, donde hay un aserradero, Río Dulce le llamamos ahí. Talanga es un municipio aquí cercano a la capital. Ahí me paré a comprar, yo siempre ando recorriendo el país, comprarme una porción de pollo con tajadas, como buen holanchito. Y cuando estoy ahí le digo a la señora, cuénteme, y esta joven que la miro ahí, es mi hija, me dice. Pero ¿sabe qué? Russell me dice, ha ido 2 veces a hacer el examen en la universidad y no ha podido entrar. ¿Y sabe qué? Mi muchacha ya está desesperada y se me quiere ir, me dice. Yo quisiera que usted nos ayudara para que pueda entrar a la universidad. Porque si ella entra a la universidad, yo aquí la voy ayudando, vendiendo pollos, ella puede sacar su profesión y aquí en el país puede vivir y trabajar, me dice. Ese compromiso lo asumí desde ese día y le dije, no voy a parar hasta que se termine este examen de exclusión. Se terminó. Ahora muchos de hijos como los hijos de María, esta señora que vende pollos ahí, la recomiendo, cómprele ahí también, paren ahí de vez en cuando a comprar su porción de pollo. Ella así sacó adelante a su hija, y así al quitar la paz, ahora la muchacha pudo estudiar. Ella quería ser enfermera. Oíme, tú sabes lo importante de una enfermera en los hospitales, en los centros de salud, atendiendo. Obed, eso es lo que nosotros hicimos estos 4 años. Estamos haciendo en esta evaluación de estos 4 años todos los temas en los que estuvimos martillando. Recordate en varios temas en los que estuvimos. ¿Te acordás del tema que agarramos con la Chico, que vos has sido miembro de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción? Podemos mencionar estos temas que agarramos. Somos afiliados a la Cámara de la Construcción. Impulsamos una ley que al final encontramos muchas barreras también, pero que también hicimos un gran esfuerzo. Platicamos en muchas ocasiones con ellos de la importancia de la ley de viviendas. También expresamos nuestro deseo de que en Honduras exista un ministerio de la vivienda como existe en todos los países del mundo. Todos los países tienen un ministerio destinado y enfocado en la vivienda como un motor de desarrollo también, un índice de desarrollo del ser humano. La vivienda cambia la vida de las familias. Una familia con vivienda es una familia con arraigo, es una familia más unida. Y también les permiten a sus hijos que sientan ese calor de tener un hogar. Es un derecho humano tener un hogar. Por lo tanto,
nosotros siempre quisimos que se enfocara en un solo lugar. Todos esos esfuerzos no se logró al final, pero las ideas quedan. Y yo sé que en cualquier momento, ya sea nosotros o alguien, va a recoger esa idea y la va a hacer realidad. Porque nosotros hemos dialogado con muchos funcionarios de otros países que han estado en ese Ministerio de la Vivienda y nos han dicho, este es el camino. Eso es lo correcto. Pero también a través de nuestros planteamientos, desde el Congreso hicimos muchos acercamientos con el presidente de Banprovi, que también le explicamos algunas de nuestras ideas de lo que nosotros consideramos cuáles son los pasos que se deben de llegar para hacer viviendas asequibles al pueblo hondureño. Todas esas contribuciones que hicimos durante estos 4 años, específicamente en este tema de vivienda, pero... Ahí me metí de lleno con vos a trabajar porque decía yo en una de mis alocuciones, Obed, 4 grandes temas generadores de empleo, les dije. La construcción, gran generador de empleo con los albañiles, los ayudantes, los ingenieros, los arquitectos. Impulsé un día, el Día Nacional de el trabajador en la industria de la construcción, y lo aprobamos. Le digo, eso no significa que va a ser feriado, solo que ese día celebran con su refresco y todo y siéntanse alegre. Me avisan para llegar en algunas de esas áreas donde estén construyendo, pero es para destacar la importancia en la economía y en el desarrollo de Honduras. Otro gran generador de empleo, les decía yo, no hay ninguna duda que es el agro, el campo. Por eso nos metimos de lleno a ayudarle a Henry Mejíbar en Banadesa y lo logró. Lo logró después de estar en números rojos. Me acuerdo que pasaba pendiente, siempre iba a donde él, íbamos a sesiones, a reuniones. Nosotros fuimos congresistas no solamente en el Congreso, sino que íbamos a reuniones con los ministros, íbamos a generar, a impulsar, a estar impulsando las políticas públicas. Es que la política es una cosa tan compleja, por eso los grandes pensadores y los filósofos lo han dejado claro. La poesía, la filosofía, la política, como las grandes áreas de expresión del ser humano. Nosotros los políticos pasamos construyendo cómo poder hacer cambios en la sociedad. Es algo que no se mide, no es como, digamos, este libro, aquí hay muchas ideas, están en letras y todo esto, pero cuando entran en nuestra mente y nosotros la impulsamos, se convierte en una política pública y se genera un cambio. Digamos, en ese caso, en Banadesa, le decimos nosotros, cuando empujó y que estaba logrando prestar a tasas de intereses bajos para producir maíz y frijoles, y decíamos una vez, oíme, Early, falta un paso, le dije yo, y quedó para hacerlo más adelante, que era que Banadesa también recibiera remesas. Si por ahí pueden mandar nuestros compatriotas remesas, porque ahorita se está recibiendo 12,000 millones de dólares de remesas, si se puede recibir por ahí remesas, le digo, ese dinero que te va quedando y te va quedando un beneficio para el banco, como el banco es del pueblo, no necesita estar generándole riqueza a nadie, sino que volverla a aplicar al pueblo. Entonces puedes hacer una cosa, con eso que estás obteniendo, puedes prestarle a cero interés al pequeño productor de maíz y de frijoles. A cero. ¿Solo para qué? Para la soberanía alimentaria, para que tenga asegurado y decirle, mire, ¿a cambio de qué le presto este dinero? Que usted me lo pague igualito, porque yo lo que quiero es que esa niñita que usted tiene, Alexa, y esta otra niñita, Cristinita, tengan asegurada su comida. Aquí está este dinero, a cero tasa de interés. Esas son políticas públicas. Eso es lo que nosotros planteamos. Esa es la visión de nosotros.
que veníamos desde la izquierda, que el Estado debe estar acompañando al pueblo. Esa es la gran visión con la que nos enfrentamos a estos desquiciados de la ultraderecha que creen que el Estado, dicen ellos que el Estado más bien es una carga y que el Estado impulsa programas que ellos lo repudian, porque para ellos programas de apoyo e impulsar al pueblo, no. Para ellos es beneficio a las élites. Para ellos es otorgarle concesiones, privilegios, exoneraciones a las élites. Porque para ellos, si a estas élites les va bien y tienen grandes empresas y miran los grandes centros comerciales y las grandes edificaciones, para ellos, qué bien le está yendo al país. Dice, aunque en los cerros estén los cinturones de pobreza, nosotros tenemos una visión diferente. Creemos que el Estado debe impulsar programas que a la empresa privada hay que darle condiciones para que pueda impulsarse. No somos enemigos de la empresa privada, al contrario, creemos que la empresa privada debe tener un rol, pero el Estado debe de dar programas para el bienestar del pueblo hondureño. Y es ahí donde entran los aumentos a los trabajadores, que nosotros decíamos, es ahí donde nos metimos directamente y dijimos, otra de las cosas que hicimos, y ya van a querer el bipartidismo quitarle, dijimos, no puede haber una ley de trabajo por hora donde ponga a los hondureños como que hubieran hondureños de segunda categoría. Siempre establecí este ejemplo. Una joven me dijo que trabajaba por hora en un call center. Russell me dice, yo estoy contenta aquí, me dice. Está bien el pago, pero ¿sabe qué es lo que no me gusta? Que si salgo embarazada no pudiera tener mi hijo al Seguro Social. Como que era de segunda categoría. Porque la no que tiene vacaciones. La que no tenía vacaciones, no tenía prestaciones, y la que estaba al par en el mismo trabajo, con las mismas horas, sentada en la misma oficina, solo estaba en una silla diferente, pero aquella decía que estaba por contrato y esta estaba por hora, y trabajaban al mismo tiempo, y ella salía embarazada y podía ir al Seguro Social. Entonces le dijimos, no, porque esa es una discriminación a los hondureños. Y se terminó el decreto de empleo por hora. Van a venir con ese, Obed. Te adelanto que esas son las políticas del bipartidismo. Estas son las dos visiones políticas en el mundo. La derecha, la ultraderecha, que tiene dos graves problemas. Primero es su visión. Ellos lo que impulsan es lo que usted acaba de señalar. Dicen, démosle beneficios, el pensamiento, la teoría, démosle beneficios a los ricos para que ese beneficio después se traslade a los más pobres. Pero eso no funciona en la realidad. Y después se enfrentan a un elemento que en Honduras la derecha está muy comprometida con la corrupción. Porque no le da beneficios a los ricos para que los ricos después produzcan masivamente y esa riqueza después fluya para los más pobres, sino que lo hacen con el tema de la corrupción, las coimas, los tratos que hacen, los compromisos que hacen con las élites. Y ahí también hay un problema. O sea, se enfrentan a dos problemas. Primero que estas teorías neoliberales no han funcionado en el mundo y luego le complementan con la corrupción. Porque si usted ve en Estados Unidos, hay programas de incentivo a los productores, ¿verdad? Entonces por eso aquí sale más barato comprarle a los Estados Unidos que a los productores hondureños. Porque los productores hondureños les meten tasas de interés del 12, del 14%. Es muy elevado. Porque el país no le ayuda para llevarle tecnología y que pueda competir con sus productos. Ese también es un problema. También aquí queremos igualar las leyes a los Estados Unidos. En los Estados Unidos, es cierto, trabajan por hora. Primero, hay más empleo. Segundo, pagan 10, 12, 15, 20,
$2 la hora, lo que aquí quieren pagar por un día. Eso es un abuso. Este es un grave riesgo para los trabajadores, porque aquí se aprovechan, porque le mienten, porque se aprovechan unos. Cuando derogamos esa ley, nosotros anduvimos. Yo me acuerdo que lo acompañé en San Pedro Sula. ¿Te acordabas? En reuniones con varios empresarios. Uno de los grandotes de aquí este país. Reuniones con las autoridades del Ministerio de Trabajo y nos decían, bueno, fíjense que realmente solo tenemos 40,000 personas inscritas. O sea, según las estadísticas de los empresarios que habían ido a registrar sus contratos por hora, solo habían 40,000. Pero en la realidad habían 250,000. ¿Por qué razón? Porque esos excedentes son los empresarios que se aprovechan del trabajador, lo engañan, le quitan todos sus derechos, lo tenían trabajando como trabajo formal y un día le dijeron, mira, como hay una ley de empleo por hora, ahora vos vas a pasar por hora. O sea, le vulneraban los derechos. Y como no hay trabajo, entonces la gente, o sea, los empresarios se aprovechan de eso. Porque la discusión de fondo es el Código del Trabajo nuestro, que es un código que viene de la huelga de 1954, de esa lucha de las huelgas bananeras, donde la clase trabajadora pide lo que universalmente se estaba pidiendo: 8 horas de trabajo, un día de descanso, el pago de ese día de descanso, el pago de vacaciones remuneradas, el pago si lo despiden injustificadamente de auxilio de cesantías, preaviso y las indemnizaciones laborales, lo que se conoce popularmente como prestaciones. Eso no lo quiere pagar el patrón y por eso quiere evadir el Código del Trabajo. Un código que le ha dado estabilidad a la clase trabajadora hondureña. ¿Qué puedo decir de esta discusión de fondo? La discusión de fondo es: el Código del Trabajo sigue siendo una garantía para los trabajadores. Si no se regula, más bien nosotros todavía en Honduras estamos hablando de 8 horas de trabajo. Si hay sociedades donde están hablando ya de 6 horas, digamos México está en esa discusión ya, y establecidos los aumentos y la producción, porque es que realmente lo que necesita una empresa es la productividad de la mano de obra. Claro, nosotros tenemos que ir trabajando hacia la mano de obra cada vez calificándola más, pero aquí nosotros, cuando impulsamos eso, la discusión, y aquí nosotros como un partido de izquierda tenemos que asumir varias posiciones muy importantes. La primera posición, en esta batalla que vamos a tener con la derecha, tenemos que decir que en nuestro gobierno del Partido Libre, el primer gobierno, se cometieron desaciertos desde la conducción. Esos desaciertos fueron evaluados muy fuertemente por la sociedad. Nosotros manifestamos posturas como la siguiente. Primero, que íbamos a impulsar grandes cambios. No avanzamos hacia los cambios. Seguimos, digamos, en el Congreso Nacional con la misma ley orgánica, sin ningún cambio, con poderes demasiado concentrados en la figura del diputado presidente, y eso ha sido fuertemente cuestionado desde hace mucho tiempo. Ahora el bipartidismo se va a presentar como los reformadores. Otro gran elemento que propusimos. Planteamos que nosotros somos diferentes a ellos y que nosotros íbamos a hacer un gobierno con austeridad. No se vio. Se miraron funcionarios abusando, con parafernalias, con un montón de guardias de seguridad, con carros por todos lados, y eso no es del agrado del pueblo. Entonces nosotros, un partido de izquierda,
un partido que debemos de tener con claridad cómo interpreta los fenómenos del pueblo. Estos tenemos que corregirlos. Estos errores no deben de volver a ocurrir. Tiene que venir, y nuestro gobierno que vamos a conducir, un gobierno con austeridad, con una posición digna de representación del pueblo, pero sin lo que el pueblo considera como abusos, porque los abusos son mal vistos, mal valorados por el pueblo y después viene el castigo electoralmente. Entonces, eso tenemos nosotros que hacer una evaluación como eso. En el Congreso, ¿qué es lo que está esperando los pueblos? Del partido de izquierda, el Partido Libre, impulso de cambios en el modelo, discusión de problemas estructurales. ¿Cuántas veces recibí los campesinos que me decían, bueno, y van a entrarle o no a un tema que hace años estamos pidiendo? Acceso a la tierra, ¿ah? Claro. Acceso a una situación de definir bien ya el plan de ordenamiento territorial, definiendo cuáles son las tierras productivas, cuáles son las tierras de vivienda, cuáles son las tierras. Eso tiene que definirse y esos cambios tiene que impulsarlo un partido como Libre. Sí. Y esas cosas quedaron pendientes. En el sistema financiero, ¿cuánta discusión ha habido sobre ese tema del sistema financiero? Nosotros aquí en Honduras necesitamos con claridad por parte del Estado. Tenemos ya el Banco Banadense, pero tenemos que abrir un banco productivo. O sea, el Banprovi hay que definirlo bien cómo tiene que ser para impulsar agresivamente políticas financieras para que sea también dentro del sistema financiero una herramienta que permita controlar los abusos que comete el sistema financiero. Sí. Y esos procesos de cambio no los miró el pueblo hondureño. Y esos son temas pendientes desde el partido. No hubo ningún cambio. En este tema de Banprovi, por ejemplo, que usted lo menciona, funcionó igual a lo que venía funcionando, con esa misma visión de que el banco transfiriera los fondos a través de un programa de administración de cartera crediticia en el sistema bancario. ¿Que funciona bien? Sí, pero deja demasiadas utilidades a los banqueros. Yo le decía al presidente de Banprovi, que fui en varias ocasiones a reunirme con él, él me decía, me dice, Banprovi también puede prestar directamente al ciudadano. Sí, le digo yo, lo puede hacer, pero hay un problema que ustedes tienen, que usted solo tiene una ventanilla en todo el país, mientras cada banco tiene 20 sucursales, que usted solo tiene 4 abogados para revisar todos los expedientes que entran en el país contra una estructura. Si usted quiere prestarle directamente al pueblo y que el pueblo se ahorre esos 2% de tasa que le gana el banco, usted tiene que abrir ventanillas. Abra una ventanilla en Guaymaca, abra una ventanilla en Comayagua, en Choluteca, abra ventanillas para que el banco pueda directamente a través de la banca de primer piso prestarle dinero al pueblo hondureño. Lo otro que quiero, conforme a esta plática, nosotros llegamos con una idea de refundar el país y ese es el principio que tenemos que seguirlo haciendo. Algunos funcionarios llegaron con ideas o con discursos radicales
pero en el fondo se comportaron igual. Yo hice un viaje con mi dinero, con mi familia, fuera del país. Y al primer año de gobierno, lo que me encuentro es un montón de ministros en primera clase. 3 ministros viajando a diferentes actividades gubernamentales fuera del país, pero en primera clase. Lo que representa la primera clase. Un boleto de primera clase es 5 veces más caro. Que está bien que vayan en primera clase si el organismo internacional se lo paga, no hay problema. Pero yo estoy convencido que ese dinero era del pueblo. Hay funcionarios que terminaron hoy que estamos a 20, todavía no han entregado 4 o 5 carros. Yo tengo un amigo en una colonia, me decía, mire, nos quitan los parqueos esas parados del vecino. Tiene 4. Eso, toda esa colonia que ve ese abuso, No vota por él. no vota por Claro. libre. Eso tenemos que cambiarlo. Nosotros no estamos señalando que vamos a cambiar la ideología del partido, los principios del partido, sino cómo se comporta el individuo, particularmente ya en el poder. Eso tenemos que cambiarlo. Nosotros tenemos que ser radicales en eso, Russell. No es un discurso o ponerse una gorra del Che Guevara. Yo respeto a todos esos líderes históricos, pero el pensamiento, hay pensamientos vigentes. En el fondo, la vigencia del pensamiento de Che Guevara es siempre estar del lado del pueblo. Pero los contextos históricos cambian. Por lo tanto, uno también cambia. Si uno sigue creyendo que está en 1960 y creyendo que eso es lo que le gusta a la generación Z, al nuevo votante, al que tiene 18 años, está perdido. Tenemos que cambiarlo sin cambiar los principios, sin cambiar la identidad de un movimiento, de un partido de izquierda, pero adaptarla a un contexto actual. Eso es la visión que tenemos nosotros, que también nos preparamos cada día más para lograr algún día dirigir este país. Obed, hay un concepto filosófico, el cambio. La dialéctica es permanente, el cambio es permanente. Los principios son los que se mantienen como pilares. ¿Cuál es el principio de nosotros? ¿Para qué fundamos el Estado? ¿Cuál es el propósito del Estado para el pueblo? La justicia. ¿Cuáles son las convicciones con las cuales vamos a gerir el Estado? El otro principio de la solidaridad. El principio de que necesitan los pueblos las condiciones adecuadas para poder desarrollar un proyecto de vida. Una vez que los pueblos lo logran, una vez que la economía está mejorando, una vez que logra sacar capas del pueblo de sectores de la pobreza, clase media, y va mejorando, pues entonces las cosas van mejorando y las políticas van moviéndose. Pero nosotros ahorita necesitamos políticas públicas dirigidas, uno, a la lucha frontal contra la pobreza, a la lucha frontal contra la corrupción. La corrupción ha sido una situación endémica, compleja de luchar. Nosotros como partido tenemos que seguir blindándonos, y eso debe ser de decisiones contundentes. Yo le digo la secuencia al proyecto de Morena de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Decía el presidente AMLO que en los actos de corrupción grandotes, si no está metido el presidente, no hay, dice, porque digamos allá hubieron unos actos de corrupción de aeropuertos, de aviones y unas cosas enormes, dice. Entonces, aquí, ¿tú te acuerdas con los hospitales chatarra? Estaba metido hasta el cuello, ¿oh?
con todo el dinero que ordenó sacar de finanzas, que no pasó los trámites, sino que un solo lo pasaron. Después lo tenía uno que anduvo comprando hospitales allá que dicen que es de nacionalidad norteamericana. Y todo el dinero, ¿dónde está? Toda corrupción. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que combatir frontalmente. Y el que se desvía inmediatamente tiene que haber una consecuencia, porque también hay un principio. Ese principio tenés que interiorizarlo y quiero que quede claro aquí en la guillotina. Dice la sabiduría que cuando tú no sancionas al que comete el acto de corrupción o al que no realiza las cosas bien como funcionario y al contrario, más bien lo premias, entonces estás generando dentro, estás comportándote injustamente. Porque al par hay otro funcionario que está haciendo las cosas bien, que está trabajando con los principios del partido, que está trabajando para hacer un desarrollo del país y está diciendo, ¿cómo es posible? Aquí, a quien se premia y a quien andan siempre en mejores posiciones, es al que hace las cosas incorrectamente. Entonces mandas un mensaje equivocado y ese antivalor se te reproduce a lo interno de las instituciones. Por eso debe ser frontal. Es contra los grandotes, contra los de medio, contra los de abajo, con todo, para que pueda funcionar toda la institucionalidad. Dar ejemplos. Y ese ejemplo entonces te permite la moral de conducir un Estado, conducir un proyecto y llevar adelante un pueblo hacia donde queremos. Como el caso exacto de Sedesol. Mientras nosotros planteábamos programas de becas, programas ejemplares, transparentes, había alguien ahí que sacaba cheques para reparar casas que nunca se repararon. Y eso quedó ahí y quedó impune. Y la gente... Pero la gente sí lo castigó. Lo castigó con el voto. Porque la gente vio eso y dijo, esto yo lo voy a castigar porque las instituciones no lo están castigando. Y después dicen, es que el pueblo vota engañado, es que el pueblo no entiende, no comprende. Por eso nosotros compartimos ese pensamiento. La gente vota bien. Hay que seguir trabajando. Tendremos mucho tiempo para seguir valorando. Me alegro de estar contigo en este episodio de La Guillotina. Y este es un espacio de comunicación política que vamos a tener. Agradezco también a todos. Sé que mucha gente nos escucha. Ya tengo gente que me dice, fíjese que yo pongo el podcast y voy en el carro manejando y escuchándolo. Nosotros tenemos una convicción muy clara. La corrupción no es un sistema, no es una cultura, la corrupción es un delito. Tenemos una cosa muy clara, que la organización, que la formación del pueblo nos va a permitir nuevamente volver. Y además, lo más glorioso que podemos decir, si logramos derrotar un proyecto entronizado de una narcodictadura que llevaba 12 años, estoy seguro, pero completamente, que haciendo rectificaciones, que organizándonos bien, que trabajando en la renovación del liderazgo dentro del partido. Y esos liderazgos van a salir. Y yo sé que los equipos van a salir a nivel nacional, en los municipios, en el departamento. Vamos a poder volver. Y vamos a volver y vamos a hacer las cosas mucho mejor. Y vamos a tener mejores indicadores. Y vamos a seguir porque esta es la dialéctica de la vida. Los que creemos que luchando se logran las cosas y aquellos que tienen un pensamiento de derecha, de represión y que consideran que aquí ya nada que hay que hacer, que únicamente quieren el poder para seguir ellos beneficiándose, y los que creemos que el proyecto es porque el país le pertenece al pueblo, porque creemos firmemente, pero a nivel de convicción, que la política es la herramienta más adecuada para desarrollar. Yo quiero destacar en esta conversación que Obed López
Un buen amigo ha tenido un éxito en su vida como en el área de la construcción, como un empresario, junto a su familia. Pero él ha logrado encarnar y entender que la única forma en que podemos dejar una mejor sociedad, yo le dije, Obed, incorporémonos a la política, acompañarnos. Y Obed se ha metido de lleno con su familia, su esposa, sus hijos, sus cuñados, sus parientes. Y así hemos logrado nosotros, mi familia nos está ayudando, otras familias, y así, entre más familias del pueblo logren entender, no le crean esa mentira. La derecha es la que dice, la política es de los corruptos, la política es para hacer el mal, la política no te metas a eso, te van a criticar. Y que usted tiene que tener la convicción de lo que usted es. Usted no se preocupe lo que alguien, pues usted sabe qué es lo que está haciendo. ¿Eh? Usted solo tiene que rendirle cuentas claras al creador del universo, rendirle cuentas claras al pueblo y después deje lo demás. Si es que en esta política siempre te van a criticar. Siempre el político, y es que aquí ha habido unas campañas desde arriba también, para que todos se vean como corruptos. Claro, ese es el proyecto. Le echan lodo a todo el mundo, pero es diferente, porque los que actuamos con principios, la gente sabe. Y pueden hablar muchas cosas, pero eso no tiene ninguna... la gente no cree ya en que esas campañas orquestadas por algunos que trabajan muy bien las redes para atacar. La gente ya no cree en eso. ¿Y por qué nosotros nos metemos a política? Yo le voy a poner un ejemplo para que aquí quede en este podcast. En plena campaña electoral, yo ya cuando ya se acercan las campañas, uno prácticamente se retira de sus actividades particulares, de sus empresas y ya se dedica a la campaña. Estaba en plena campaña, me acuerdo, estaba reunido con todo el equipo, con Aldana y platicando y me cae una llamada y me dicen de la empresa, mire, jefe, vienen los de la alcaldía, entraron y están haciendo un reparo. Ajá, ¿y qué quiere que yo haga? No, mire, que yo quiero que usted hable con las autoridades de la alcaldía. ¿En qué voy a hablar? No, mire, que es que nosotros tuvimos en un mes, tuvimos un desfase, no presentamos un documento. Ajá, y nos van a multar. Bueno, yo lo que quiero es que paguen la multa. Si usted no la presentó a tiempo y el auditor dice que hay que pagarla, hay que pagarla. Usted hizo un paso malo, usted hizo un paso malo, le dije. Usted asuma, al final soy yo, pero usted asuma como contador que usted no la hizo, no la presentó. Entonces, no me diga a mí que hable con alguien, porque yo no me metí a política. Yo a esta actividad la hago aparte. Me metí en política. Yo le dije a Aldana, porque nosotros con Aldana bromeamos, pues yo le digo, oye, Aldana, ya te va a caer otro dinero para que la alcaldía, para que haga obras, le digo, porque ya me multaron, se reía Aldana. Y él puede ser testigo. Nunca. Yo me presenté con los gerentes de finanzas y ellos, los auditores muy cabales, muy profesionales, me demostraron la magnitud de las, ¿cómo le llaman? Procedimientos. Los procedimientos, pero también es que aquí en las leyes municipales, y eso también es un tema que hay que plantearlo, porque aquí, ¿por qué cierran muchas empresas? Porque una omisión que se llama, es una omisión, que es un documento que no se presentó a tiempo, genera multas y recargos de intereses que después se vuelven impagables para las empresas pequeñas. Es demasiado porque son multas del 100, 120, 130% sobre una deuda. Entonces una deuda, para darle una idea de una deuda de 20,000, de repente se vuelve
con multas y recargos en 400 a 500 mil empiras, impagables. Entonces las empresas dicen, bueno, yo ya no puedo pagar, mejor cierro, y se pierden empleo. Por eso creo que va a haber un momento de hablar de esas cosas. Y por eso los alcaldes piden lo que se llama la amnistía para que puedan recaudar, porque al final no recaudan nada. Pero hay empresas que sí se pueden, que tienen una contabilidad sana y que lo pueden hacer. Esa es una anécdota de nosotros cómo actuamos. Y esto, como le digo, aquí pueden dar fe los que estaban ahí en esas reuniones, cuando andaban los auditores o el mismo Aldana, que yo jamás llegué a donde un alcalde, a un ministro, pidiendo cosas particulares. Nosotros trabajamos para el pueblo, le dedicamos esta vida de política para el beneficio de las mayorías. Si nosotros quisiéramos, como usted, si usted quisiera hacer dinero, usted pone su bufete y le lleva casos a grandes empresarios, ¿verdad? Claro. Pero no es la visión que tenemos nosotros, no es la visión de acumular riqueza, sino que es una visión de ayudar, de contribuir socialmente con el pueblo hondureño. Y esa es la política, esa herramienta, y para eso está este podcast, que es un podcast político, para transmitirles a ustedes que la política como herramienta para beneficio de los pueblos tenemos que seguirla trabajando, tenemos que seguirla organizando. Este nacido en Olachito y Oro tomó la decisión y la determinación de desafiar las élites de este país, a las castas de este país, y demostrarles que uno nacido en el barro catracho también puede conducir este estado, puede colocar correctamente esta nación y puede dejar grandes transformaciones. Y ese desafío lo hemos asumido y estamos trabajando paso a paso. Así que estamos seguros que con nuestro amado Partido Libre, con todo este proceso que viene, con el proyecto de renovación que hemos planteado y con las condiciones que vamos a ir construyendo, pronto volveremos. Así que nos estaremos siempre comunicando a través del podcast de La Guillotina.